este espacio. Gracias por aceptar la invitación para acompañarme en esta entrevista. Dime tu nombre y también a qué te dedicas. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, mi nombre es Carol Smith Peña y en este momento me dedico 100% a ser ama de casa, a la crianza de mi hija de 5 años. Excelente. Bueno, tenemos unas preguntas y la primera de ellas es, ¿qué significa para ti el aprendizaje y qué importancia tiene en tu vida personal? Bueno, una de las cosas que me he dado cuenta es que con cada cosa que yo aprendo, hago que mi vida sea más fácil, más cómoda, más satisfactoria. ¿Por qué? Porque aprendo más eh, formas de solucionar las cosas. Tengo más herramientas para lograr lo que yo quiero. Entonces realmente entre más uno aprende, como que la vida se le facilita un poquito más. Entonces eso sí realmente es lo que me he dado cuenta, que el aprendizaje, por eso siempre trato de estar aprendiendo algo, así no lo vaya a ejercer como para entrar al mundo laboral, pero simplemente por el hecho de aprender, como por ejemplo uno de mamá aprende sobre medicamentos para los niños, sobre enfermedades de niños, porque pues lo necesitan. Y con esto, con este aprendizaje, pues uno lleva mejor la maternidad. Entonces, en cada ámbito, el aprendizaje sí realmente ayuda mucho para la vida. Excelente. Muy bien, y ahora, ¿qué experiencias considera que han sido más significativas durante ese proceso de aprendizaje? Bueno, mi primer ámbito de aprendizaje fue mi hogar, ¿cierto? Tengo dos hermanas mayores, así que cuando ellas de pronto fallaban y las castigaban, yo decía, no voy a hacer lo mismo porque no quiero que me pase eso, ¿no? Entonces, ese fue el primer aprendizaje, de pronto aprender de los errores de los demás. Luego pues siguió el colegio, ¿no? Lo que ya es la vida estudiantil, que tenía que compartir con personas que no eran de mi familia, que tenía que aprender lo que son herramientas sociales, ¿no? Para poder estar en un mundo que no se enfoque en mi familia o en mí, sino ya en los demás. Y pues después la crianza, la maternidad me ha ayudado mucho a adquirir nuevos conocimientos, porque tengo una personita que me necesita que yo sepa de todo un poquito. Entonces, estas experiencias han ayudado a que yo sepa ahora lo que no sabía hace muchos años. Así es, de cada cosa se aprende y es muy valioso todos estos aprendizajes que se han tenido a lo largo de la vida. ¿Qué estrategias o formas de estudio has utilizado y consideras que te han ayudado para lograr aprender? Bueno, una de las cosas que para mí fue importante, digamos, en la forma de aprender, es que para mí el silencio es molesto, es aburrido, es aturdidor, así que cuando yo tenía que hacer tareas o trabajos, lo primero que hacía era prender el televisor, prender una musiquita, como para amenizar el ambiente para yo concentrarme en lo que estaba haciendo. Esto chocaba con la enseñanza de mi mamá porque ella sí necesitaba silencio absoluto y ella creía pues que yo no iba a aprender, pero sí, yo necesitaba pues como enfocarme en algo y por eso necesitaba el ruido externo. También lo que me ha gustado aprender es con plataformas virtuales. Me gustan mucho las pantallas, manejar estas plataformas me ha servido mucho por las partes audiovisuales. Esto, pues por aquello de que tengo buena memoria fotográfica, entonces me sirve para poder aprender, para poder grabar en mi memoria algunas cosas. Entonces, las plataformas virtuales han sido una herramienta que me ha servido para aprender, para retener el conocimiento. Ah, muy bien, o sea, para tu mamá esos elementos que utilizabas eran distractores, pero para Totalmente. ti te ayudaban en el aprendizaje. Totalmente. Bueno, ahora podrías compartirnos también una anécdota o experiencia significativa que has tenido durante este proceso de aprendizaje y que te ha permitido fortalecer esos conocimientos que has podido adquirir. Bueno, pues como le digo, la principal experiencia fue pues esta, la de la bulla, ¿no? Pero como experiencia para aprender fue mi hijo. Al experimentar la maternidad y darme cuenta de que él no aprendía de la misma manera en que yo aprendo,
de que él era un mundo diferente, su cabecita es un mundo diferente. Esta experiencia de la maternidad fue para mí como que me abrió los ojos, ¿no?, a un nuevo mundo, porque ya no era solamente lo que yo pensaba o como yo aprendía, sino que ahora yo era maestra. Ahora yo era la que tenía que mirar cómo ese niño aprendiera. Con mi hijo mayor fue con el que más tuve que aprender. Ya con la niña que tengo ahora de 5 años, pues digamos que ya tengo más conocimiento y ha sido mucho más fácil la educación, la crianza de ella, porque ya tengo una experiencia pasada, ¿cierto? Entonces también esto me ha ayudado pues a entender que no todos aprendemos de la misma manera. Por supuesto que así es. Y por último, desde tu experiencia, ¿cuál consideras que es la manera más práctica y efectiva para que se logren compartir esos conocimientos que has podido tener? Bueno, en primer lugar, conocer al niño, a la persona a la que yo voy a enseñarle algo. Saber cómo aprende. Si hay muchos niños que aprenden más con la escritura, como me pasaba a mí, tomando notas. Hay niños que son más auditivos. Entonces, cuando uno les lee, ellos les queda más el conocimiento. Hay niños que son más audiovisuales, entonces de pronto unas imágenes, no sé, un tema en PowerPoint o algo así, ellos aprenden más. Conocer primero al niño, saber cómo aprende, y así entonces ya podemos hacer un plan de trabajo, ya podemos ver estrategias para que ellos aprendan. En internet encontramos muchas páginas, muchas plataformas que nos dan copias para imprimir, donde ya viene pues allí el dibujito para que ellos aprendan. Entonces, lo primero sería eso, conocer al niño. Y a partir de ahí, entonces uno ya mira qué ruta va a tomar para enseñarle. Y creo que esto se utiliza en todos los aspectos de la vida, no solamente en la parte del colegio para los niños, sino hasta en la parte de la vida, ¿no?, de la crianza de los niños, o hasta de si yo estoy con unos compañeros de trabajo y veo que mi compañero funciona mejor en algún lado, pues entonces yo voy a darle tal tipo de responsabilidad porque sé que él sí lo va a poder hacer, a diferencia de otro que no tiene esas mismas habilidades o que no tiene esa misma facilidad de aprender. Entonces creo que eso sería lo principal. Gracias por compartir cada uno de esos detalles que te han ayudado a lo largo de la vida, ya sea de manera práctica o en los conocimientos teóricos, para ayudar a orientar a otros y por supuesto para obtener un mejor aprendizaje y que sea más significativo. Que tengas un buen día y por supuesto muy agradecida por la respuesta ante esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Feliz día. Cordial saludo, mi nombre es Rafael Yamil Quintero Sánchez, soy ingeniero civil, docente en un colegio público y también docente de la Universidad Industrial de Santander, sede Barbosa, pues en las asignaturas de matemáticas y física. A la primera pregunta de qué significa para mí el aprendizaje y qué importancia tiene en mi vida personal o profesional, pues yo considero que el aprendizaje es un proceso continuo, no solo de adquisición de conocimientos, conceptos, fórmulas, sino de desarrollar capacidades de comprensión, de análisis y de aplicación de ese conocimiento. O sea, el aprendizaje no es simplemente memorizar o acumular conocimiento, es también análisis, aplicación. Y pues en las dos ramas de mi vida, que es mi profesión y mi trabajo, requieren de eso, requieren un aprendizaje constante porque todo va cambiando, y un aprendizaje constante para poder generar ese conocimiento en los alumnos con los que convivo a diario. Y para esto es importante reconocer que uno no se las sabe todas. Y pues que todos los días también como ingeniero o como docente estoy en ese proceso continuo de aprendizaje por muchos o de muchas fuentes, incluyendo mis mismos alumnos. Bien, a la segunda pregunta, que es
¿qué experiencia considera que ha sido más significativa durante tu proceso de aprendizaje? Lo que considero más significativo en mi proceso de aprendizaje es que en el momento que empecé a estudiar ingeniería, pues pude ver esos aprendizajes ya en contextos, en casos aplicados, o sea, ver aplicaciones de la física y la matemática que ya había visto en el colegio, ya aplicados a la realidad, ¿sí? Y pues eso me permite ahora, al enseñar matemáticas y física, tener una visión un poco más amplia y más realista de eso que estoy enseñando. Entonces, eso me parece una buena experiencia, haberlo primero visto allá en contexto, en la realidad, en obra incluso, y luego sí poderlo enseñar a esos jóvenes que están hasta ahora aprendiendo la teoría o las bases en el proceso de enseñanza. Y pues el proceso de aprendizaje para uno mismo es diferente del proceso de aprendizaje para poder enseñar a otros. Incluso no de enseñar, de generar conocimiento o de generar aprendizajes en otras personas. Porque uno ya conoce de pronto su técnica de aprendizaje, pero con los demás hay que saber que todos son un universo diferente, ¿sí? Y a todos no se les va a facilitar el aprendizaje de la misma manera. Todos tienen diferentes técnicas, diferentes capacidades, y pues ahí no influye solo la capacidad intelectual del estudiante, sino muchos factores como el contexto, las motivaciones intrínsecas y extrínsecas que ellos tengan para generar esos aprendizajes. Entonces, es muy diferente esa situación. En el tercero, ¿qué estrategias o formas de estudio has utilizado y cuáles consideras que te han ayudado a lograr un mayor aprendizaje? Entonces, yo considero que desde mi carrera, cuando estaba estudiando, el aprender haciendo, el aprender en la práctica, las prácticas, los laboratorios que tenían, pues permite aprender de manera más palpable los conceptos, ¿sí? Es decir, extraer el concepto de la realidad y no llevar el concepto que ya tengo aquí a la realidad. Entonces, de pronto esa aula invertida que llamamos a veces. Entonces, eso trato también de transmitírselo a mis alumnos hoy en día. Entonces, el conocimiento previo, que son algunas cositas que traen ellos, pero ya traerlo de la realidad y cada vez hacer ese complemento. Entonces, tenemos un conocimiento previo y con esos nuevos saberes irlo complementando, ir identificando. Y algo muy importante, unas estrategias que sirven además de la física y la matemática, es el análisis posterior para identificar errores cometidos y con base a eso hacer variaciones en las estrategias, en los métodos de solución, ¿sí? Porque en esto también de los errores se aprende, se construye, se generan aprendizajes. Bueno, la siguiente pregunta, ¿podrías compartir una experiencia o anécdota significativa en tu proceso de aprendizaje que te haya permitido adquirir o fortalecer conocimientos importantes en tu área de estudio o disciplina? Bien, hay un caso específico cuando yo estaba viendo la asignatura de geotecnia, me preparé bastante para un parcial junto con unos compañeros y cuando salió el caso, porque fue un problema, yo lo abordé, traté de abordarlo desde una parte muy técnica, muy rigurosa y no se daba. Entonces empecé a analizarlo desde un punto de vista más amplio y pues planteé unas soluciones de pronto un poco más básicas, más aterrizadas, con menos procedimiento de cálculos y fórmulas, de todas formas con un fundamento técnico sí, pero de pronto de una parte más práctica y más sencilla. Y la sorpresa fue cuando entregaron los resultados a aquellos compañeros que hicieron todo ese desarrollo técnico avanzado y todo, pues recibieron una menor nota porque de pronto mi alternativa de solución fue un poco más realista y más aterrizada. Entonces eso me permite también inculcar a los muchachos que hay que aprender para la realidad. Es más importante
el saber por qué y para qué se hacen las cosas, por qué y para qué es esta fórmula, que el hecho de aprenderse la simple fórmula y tenerla ahí en la cabeza para aplicarla de manera mecánica. Entonces, eso es una experiencia que me quedo. Y por último, desde tu experiencia, ¿cuál consideras que es la manera más práctica y efectiva de compartir tus conocimientos con otras personas? Bueno, para compartir los conocimientos con otras personas es importante saber qué presaberes tienen ellos y en qué contexto se mueven. Eso me va a facilitar generar aprendizajes en ellos, ¿ya? Porque el aprendizaje debe ser más autónomo que antes, como el método tradicional. Entonces, si yo me baso en los presaberes y en el contexto, va a ser mucho más fácil. Y pues mi profesión me permite generar esos aprendizajes o fomentar esos aprendizajes a través de situaciones reales, de problemas, de aprendizaje basado en problemas. Entonces, a partir de un problema puede uno generar alternativas de solución, aplicación de conceptos, aplicación de fórmulas, ¿sí? Entonces eso trato de aplicarlo. Otra cosa que me parece importante es que tengamos conceptos técnicos, muy técnicos, pero que lo podamos utilizar o socializar en lenguaje sencillo. Es también muy importante. Y no dejar pasar que cada vez que uno está enseñando, también está aprendiendo. Y lo mismo le digo a mis estudiantes. Cuando ellos aprenden algo y lo comparten con sus compañeros, lo enseñan a sus compañeros, ellos afianzan sus conocimientos y están generando nuevo conocimiento a partir de eso. Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo, mi nombre es María del Rocío Gualdrón, yo soy profesional en el área de las ciencias sociales como psicóloga. Para mí el aprendizaje es un proceso constante, continuo, de adquisición de conocimiento y de transformación. A través del aprendizaje como seres humanos podemos mejorar algunas habilidades, incluso descubrir nuevas facetas en nuestra vida que facilitarán las oportunidades que se nos lleguen a presentar. Considero que en mi caso es importante porque me ha permitido abrirme campo en diversos aspectos, tanto en lo personal como en lo familiar. Y este proceso también nos da la facultad de desaprender para aprender nuevas cosas. Considero que su importancia radica en que como seres humanos tenemos esas capacidades tan grandiosas a nivel de nuestro cerebro que nos permiten crear nuevas rutas y cada día integrar nuevos conocimientos, no solo basado en información, sino también en experiencias. Cada proceso de aprendizaje resulta variado, significativo, pero consideraría que algo en común que tiene es el poder aplicar esos conocimientos a la vida práctica. A mí me resulta muy interesante que el aprendizaje sea experiencial, es decir, que genere en mí una emoción, una motivación que me permita recordarlo con agrado y que yo pueda entonces de esa manera interiorizarlo, aplicarlo y vivirlo. Desde muy niña encontré que la forma como aprendía mejor, más que escuchar una clase, tenía que ver con el repaso que yo hacía. Entonces, y también con plasmar de forma escrita esos aspectos que para mí habían sido significativos de lo que estuviera estudiando. Así que realizaba resúmenes, también los mapas mentales, mapas conceptuales han sido herramientas fundamentales cuando de aprender se trata en mi experiencia. Pero como lo refería anteriormente,
para mí la experiencia, la práctica, eso me genera bastante aprendizaje. Y también cuando enseño lo que he aprendido. Eso reporta una gran conexión y me permite recordar y practicar el aprendizaje obtenido de alguna temática en particular. Una experiencia que recuerdo con agrado es cuando después de haber cursado 4 años y medio de mi carrera profesional, tuve que ir a realizar la práctica profesional. Y fue muy agradable encontrar a una persona que estaba dispuesta a enseñar. Así que mi tutora externa se acerca a mí, me dice, bienvenida, siéntate aquí a mi lado. Tomamos una silla, la pusimos ahí y ella luego me dice, observa lo que voy a hacer. Y en 2 ocasiones estuve observándola cómo hacía la atención de los usuarios a los cuales debíamos atender en el área de psicología. Y entonces luego llega y me dice, ¿alguna duda? Bueno, entonces ahora es tu turno. Vas a poner en práctica lo que has aprendido. Y fue bastante desafiante, pero me pude sentir segura, recordar todo lo que había aprendido y empezar allí a desarrollar eh, esa práctica, ese contacto con los pacientes, con las personas, los usuarios, y esa experiencia de aprendizaje me marcó profundamente, porque yo ya tenía unos presaberes, pero ahora llegaba el momento de compartirlo y de ponerlos allí en acción. Así que aprender no es solo leer, aprender no es solo resumir, aprender también es observar, ¿cierto? Mirar cómo otros lo pueden hacer y cómo yo quizá puedo mejorar y puedo implementar toda esa información que ya he captado anteriormente. Desde mi experiencia personal, considero que al compartir el conocimiento con otras personas es muy importante que yo tenga esa claridad de qué aspectos son los que voy a compartir, pero a su vez que también esa información o ese conocimiento que yo voy a compartir con otros pueda hacerlo a través de ejemplos y a través de eh, actividades pedagógicas que permitan interiorizar eso que se está queriendo enseñar. Es muy importante que entonces se incluya la emoción, que se incluya el movimiento, que los alumnos, los estudiantes puedan estar activos, no solamente asumiendo un rol pasivo, sino un rol de participación, de exploración, también un rol donde puedan aplicar esos conocimientos a las realidades que el ser humano tiene que vivir. Bueno, muchas gracias por la invitación para participar en esta entrevista.